Sí, sabemos de que hay personas que recibieron un citatorio ante la Corte de Inmigración cuando ellos entraron a Estados Unidos, pero desafortunadamente algo pasó que no atendieron su audiencia. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas si ahora tienen alguien que les puede pedir para la residencia, abogado? Muchas gracias por la pregunta, Maribel. Y pues sí, hemos encontrado situaciones, ¿no? Donde la persona está aquí por años, incluso están casados con una persona que es ciudadana, o tienen ya un hijo que es mayor de 21 años, o sus padres tienen papeles, y sin embargo no se atreven a gestionar nada porque saben que tienen una orden pendiente o saben que en su momento tuvieron un proceso ante la Corte de Inmigración y piensan que si de pronto ellos se presentan para pedir la residencia, van a salir deportados, porque piensan que tal vez hay una orden o saben que hay una orden de deportación que pues se emitió en algún momento. Por ejemplo, para ilustrar esta situación, tenemos una cliente que había entrado de infante, de niña, de brazos, literalmente, de meses. Y cuando estuvo gestionando sus procesos de inmigración, hace ya varios años, le avisó su abogado que había un proceso ante la Corte de Inmigración y que había una orden de deportación que pues estaba en vigencia desde que ella era bebé de meses. Así que ella dejó ahí a un lado ese proceso pensando que, caramba, si es que hay una orden de deportación en mi contra, más vale que no le mueva la cosa y más vale que no haga nada. Hasta que llegó a venir con nosotros y pues le revisamos su situación y le avisamos que no tiene por qué abandonar su caso. Y pues entonces lo que se hace en una situación así, lo que estamos haciendo para esta cliente, es se gestiona lo que es la petición. En el caso de esta cliente, su esposo es ciudadano estadounidense. Entonces se hace la petición de parte del ciudadano y se inicia el proceso de ajuste de estatus o se inicia el proceso de la residencia ante USCIS. Pero siempre para concluir el proceso, se requiere presentar una petición de reapertura del caso ante la Corte de Inmigración. No siempre es posible reabrir el caso. Es importante demostrar que hay alguna base. Número uno, base de alivio. Y otro, base para una reapertura. Por ejemplo, en el caso de esta cliente, que nunca recibió, obviamente, el debido proceso. No lo podía haber recibido porque ella era, pues, una bebé. No era posible que ella tenga un citatorio que sea válido, porque ella no tenía conciencia de lo que le están dando y obviamente nunca le van a haber dado ningún citatorio a esa edad. Así que tiene que haber algún tipo de base para demostrar que en efecto la persona no recibió el citatorio o si es que recibió el citatorio, hubo algún defecto en la representación que tuvo en el proceso anterior, de tal manera que justifique que la Corte de Inmigración set aside, ponga a un lado lo que fue la orden de deportación, reabra el caso y una vez reabierto el caso, si es que tiene el derecho la persona a hacer un ajuste de estatus y arreglar aquí dentro de los Estados Unidos, entonces es el mismo juez de inmigración el que le otorga su residencia permanente, ya que nadie más tiene potestad dentro de los Estados Unidos para otorgar la residencia una vez que una persona tiene un caso pendiente con la Corte de Inmigración. Ahora, en los casos en los cuales la persona no califica para hacer ajuste de estatus, de todas maneras se puede reabrir el caso, pedir que le cierren administrativamente para propósito de la deportación, gestionar un perdón 601A y la persona puede salir de los Estados Unidos a completar el proceso consular en su país de origen. Cada caso varía, pero hay incluso casos en los cuales hay una orden de deportación vigente, no hay manera de evitar esa orden de deportación, ni de cerrarle, ni de reabrir el caso. Y en esos casos lo que toca hacer es la persona tiene que gestionar la petición ante USCIS, salir del país y de ahí, de fuera del país, gestionar ya sea un perdón o simplemente un proceso consular para poder regresar a los Estados Unidos. Importante, si usted tiene un caso, una orden de deportación o un caso ante la Corte de Inmigración que no atendió, asesórese individualmente porque es muy probable que haya derechos importantes que usted puede rescatar y de una u otra manera un abogado competente le va a poder ayudar a usted a que obtenga su residencia.
Todo tipo de casos se han presentado con nosotros y siempre le buscamos el modo en que nuestro cliente logre obtener su residencia.